Bueno, la idea es empezar a pensar en la ciudad. No, esa es la de Caro. Como una posibilidad de escenario para aprender. En cualquier localidad, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, pero nosotros vamos a mirar Córdoba. Esto es lo que tradicionalmente aprendimos en ciencias sociales, que las categorías, ese tiempo histórico, esa combinación. Y en algún momento pensaba en lo que decía Carolina recién, alguien nos convenció de que cantamos mal. Y se nota en ciencias sociales, porque reniegan mucho con nosotros para cantar nada más y nada menos que el himno en un acto. Y nosotros casi que los de sociales somos los responsables de los actos, salvo alguno en particular que tiene que ver con la fiesta del Día de los Estudiantes, que queda separado para un determinado grupo. Y que en general son la educación física, porque pareciera que nosotros no podemos participar del patio. Las ciencias sociales estamos en algún punto adentro del aula, metidos en ese tiempo y en ese espacio. Y cuánto nosotros somos capaces de pensar como docente otras maneras de mirarnos como ciudadanos y pensar que ese lugar en el cual habitamos, en el cual transitamos a diario, tiene las dos categorías juntas. Entonces, a mí me parece interesante empezar a mirar, todos vamos a tener el mismo problema de la distancia, ¿sí? Pero la mía está un poco más grande, así que yo algo alcanzo a ver de acá. El modo en que la gente, ¿de qué modo la gente interpreta el tiempo? Para nosotros, los tiempos, las temporalidades están presentes en nuestra vida. Y acá aparecieron distintas temporalidades. Temporalidades que se fueron plasmando en un antes y en un después de la pandemia, en escenarios diferentes. Hoy nosotros tenemos ejemplos aquí muy cerquita, el Teatro Central para nosotros, ese Teatro Libertador General San Martín, y que todavía le agregamos al lado la palabra ex Rivera Indarte. Porque hay todavía personas que lo llaman de esa manera y que el Libertador General San Martín no representa tanto. Es el Rivera Indarte. Es otra temporalidad, es otro momento, es otro paso por. Yo miraba y decía, ¿cómo ha cambiado? Y uno lo plantea así, ¿cómo ha cambiado los escenarios de encuentro en una ciudad? En esa ciudad que decía, es lo mismo habitar la ciudad teniendo 30, 40, 20, 60 u 80 años. Y no, las temporalidades me remiten a otras cosas, a vivencias, pero a cosas que están en la ciudad, a cosas que nosotros muchas veces como profes las invisibilizamos. Y traía esa foto de la ciudad porque nosotros tenemos esta realidad. Nuestro objeto de estudio en ciencias sociales es esa realidad social, con el tiempo, con el espacio, con una sociedad y con cosas que cambian y que permanecen, y que el juego está en esas dos instancias, entre el cambio y la continuidad. Y en la ciudad pareciera que nosotros no tenemos un marco natural. Cuando nosotros empezamos a pensar en esa temporalidad, nosotros hablamos, ¿sí?, de los años y los pasos del siglo y lo que hay y lo que no. Ahora, cuando hablamos de la espacialidad, el río está en otro lado. El río es un río teórico. El río no es el río de la ciudad. El valle no es el valle de este río. El río Suquía parece que no tiene un valle. Parece que no tiene laderas, ni tiene esas rugosidades, le decimos nosotros a aquellos que venimos del área, o aquellas partes que están cerquitas de un río y que nosotros cuando vamos a la sierra tenemos que bajar para llegar al río.
Y nosotros empezamos a pensar en Alta Córdoba. ¿Y por qué se llama Alta Córdoba? Y quienes vivimos en la ciudad tenemos la bajada Roque Sáenz Peña, tenemos la calle La Valleja, que tenemos que subir, y que si hay que hacerlo en bici, cuesta. Entonces, ¿tenemos la idea de esas barrancas del río? ¿O las hicimos desaparecer al momento de enseñarlas? Al momento de estar ahí presente. ¿Están? Sí. ¿El marco natural está? Sí. ¿Lo transitamos a diario? Sí. ¿Tuvimos que construir elementos para poder cruzar ese río? Sí. Qué interesante sería mirar dónde fue la fundación de la ciudad y por qué Jerónimo Luis la cambia justamente a la vera contraria del río. Digo, y eso sigue estando permanente este marco natural que transitamos a diario. Si alguna vez nos preguntamos por qué el observatorio está donde está, y empezamos a mirar esas capas temporales, porque la idea es empezar a pensar a la ciudad en la idea de capas. Y ahí quedamos. Para abajo, para arriba. Bueno, los puntos cardinales son 4, en algún punto cardinal va a pasar. En el del medio, tampoco va el del medio. Ni el del medio, ni el de arriba, ni el de abajo. Al revés, no, al revés me voy a poner un poco. Y ahora va para el otro lado, ahí va. Es empezar a pensar una ciudad en capas. Una ciudad que tiene un marco natural, sobre el cual, y si nosotros empezamos a mirar, y piensen que nosotros arrancamos en un 4º grado con la idea de Córdoba. Obviamente que nosotros tenemos como ciencias sociales cada 6 de julio la conmemoración. Nuestros estudiantes, quizás a diferencia de el resto de mis colegas, nosotros tenemos una vez al año la misma conmemoración. Y si pensamos que tenemos 3, desde sala de 3 en el nivel inicial, luego tenemos 6 en la primaria, entonces vamos 9. Si yo, soy de sociales, las matemáticas, hasta ahí. Y después tenemos otros 6 o 7, dependiendo la escuela que tengamos, si es técnica o de las otras orientaciones. Entonces tenemos 15, 16. Y lo primero que hace un periodista es preguntar, ¿qué se celebra el 9 de julio? Los chicos dicen, con suerte llegan a decir la revolución, porque la independencia no. Digo, y año tras año los docentes ponemos carteleras enormes en la entrada de la escuela, hacemos las escarapelas, trabajamos ahí. Hay algo que tenemos que revisar, como decían mis colegas, que no tiene que ver con la tecnología, que no tiene que ver, sino que tiene que ver con estos modos de apropiarnos de esos conocimientos, de ese tiempo y de ese espacio que transitamos. Y la primera pregunta es, ¿yo soy consciente que transito un marco natural? ¿Yo soy consciente que cuando les digo a los chicos que el espacio es algo construido por el hombre y que es un marco natural y que sobre ese marco vamos poniendo otros elementos y que esos elementos siguen estando presentes? Yo lo puedo ver en la ciudad, puedo mirar, y ahí empezamos a encontrar esto que decían ellos, las emociones. ¿Qué pasan con esos espacios públicos? Y empezamos a trabajar el espacio público y el espacio privado, que no parece tan fácilmente. ¿Cuánto de nosotros criticamos esas intervenciones artísticas que se hacen en la ciudad? Porque molestan. Y hoy escuchábamos a Andrea decir, a ver, podríamos mirarlo desde otro lugar. Podríamos recuperar y encontrar en la ciudad un escenario de aprendizaje, un escenario de encontrar la barranca del río,
de encontrar el valle del río, de encontrar esa obra, así como en muchos otros lugares del mundo, que es la canalización que tenemos de un arroyo, que parece muy pequeño, pero nosotros que vivimos en la ciudad, en épocas de verano, viene hasta arriba, decían los chicos. Uy, viene llena la cañada. Ese lleno, y en otras épocas, digo, en épocas hemos también tenido al rally corriendo dentro de la cañada, porque no hay agua. Digo, nos preguntamos dónde nace la cañada, dónde está, de dónde viene. Porque los ríos teóricos que nosotros enseñamos, todos nacen en las montañas. Y enseñamos que todos los ríos, porque el río primero nace, y algunos nacen en la montaña. Y uno dice, ¿y el dique? Porque en todo caso, si el dique no estuviera, veríamos que el río primero nace de la unión de otros ríos, que son los que desembocan en el lago. Digo, cuando enseñamos, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos mirando? ¿Cómo miramos la ciudad y cómo la recorremos? ¿Con ojos de qué? Si nosotros pensáramos en las capas, que a ese marco natural le pusimos una primera capa, y yo puse ahí, por ejemplo, la parte de las etapas, las más clásicas, lo colonial. ¿Qué queda de lo colonial hoy? Yo recorro y hay edificios coloniales. Ahora, cuando yo enseño el 25 de mayo y cuando enseño la etapa y todo lo demás, ¿a dónde voy? ¿Qué miro? ¿Qué temporalidad estoy usando? ¿Dónde está esa etapa colonial? ¿En Buenos Aires? ¿En ese acto en donde ya dejaron de aparecer los negros porque parecía que estaba mal? ¿Donde se reemplazó la conmemoración por una historia, por un cuento, por un relato? ¿Qué pasó con nosotros y esa mirada de pensar las capas superpuestas dentro de un marco? A ver, lo podríamos hacer en Río Cuarto, lo podemos hacer en Roma, lo podemos hacer en Córdoba, lo podemos hacer en cualquiera de las localidades, porque vamos a encontrar, y yo pensaba en lo que decía Carolina, de, a ver, esa historia viva. Nosotros, ¿cuánto tenemos de esas historias que se cuentan en Córdoba? Que hablan de cómo siempre supieron leer, digo, esa pregunta que ella se hacía en inglés, ¿siempre supieron leer acá? No. ¿Podríamos trabajar género? Sí, si nosotros empezáramos a pensar en poner otra temporalidad y poder pensar en unos años atrás y en ese personaje que aparece vinculado al género hoy y que era Jardín Florido, una persona de galera que caminaba, y nosotros tenemos personas grandes, ¿sí?, que hoy están y que relatan eso, y yo no sé si lo viven de la manera que hoy se lo plantea. No sé si esa gente lo sentía como una falta de respeto. Esa gente caminaba, esas mujeres transitaban, y ese piropo, esa flor en el ojal, hablaba de otras cosas, hablaba de otro tiempo. Entonces es un tiempo presente, es un tiempo que va apareciendo y que a nosotros mismos nos va atravesando. Si nosotros pensamos que esos tiempos van acompañados de cultura, de políticas, decisiones que se tomaron en términos de la organización espacial, si nosotros tomáramos el momento en que se decidió descentralizar la municipalidad y instalar CPC, esa es otra temporalidad, es otra capa, pero que se superpone a la capa colonial, porque no desapareció. Y el tema es cómo en algunos casos en ciencias sociales desaparecen. Hay cosas que desaparecen y no vuelven a estar presentes. Hay cosas que parecieran que son modas y en realidad es una temporalidad cargada de cultura, cargada de significados. Yo pensaba y hablaba justamente ayer con los estudiantes, yo también soy profe de práctica, y les decía, ¿cómo cambió? Porque estábamos hablando de las ubicaciones,
¿Y qué significa el paseo del buen pastor para mí y qué significa para ellos? Mi imagen no es esta. Mi imagen es pasar y ver esas largas filas de personas esperando para entrar y yo preguntando qué era y explicándome que era una cárcel y que la gente que estaba ahí, algo había pasado en su vida que había tenido que estar ahí, que era de mujeres. Y hoy es un paseo que convoca a los jóvenes. Pero yo no tengo problemas, tengo 53. Cuando yo cursaba el secundario, 83, 84, 85, 86, el lugar de encuentro no era ni el Patio Olmos y no era el Paseo del Buen Pastor, era la escalinata de la catedral. Eso habla de la temporalidad. En ese momento aparecieron en esa zona, porque era el centro, el casco histórico, ¿sí? Como lo llamamos y se sigue llamando así. En esa temporalidad aparecieron algo que vino de otra parte del mundo y nos trajo la cultura de la comida rápida. Y nadie iba a otro lugar que no era eso, porque ahí estaba, y no era McDonald's, era el anterior, era Pampernick, era UFO. Y claro, era UFO, eran otro. Pero a ver, yo lo pienso así, en una capa temporal que tiene una mirada económica, una mirada social, una mirada cultural, y que el centro era algo que venía mucho antes, porque nuestro lugar de convocatoria era nada más y nada menos que la catedral. Entonces, fíjense cómo las temporalidades están presentes en cada uno de nosotros. Yo lo que hice fue pensar, pásenla, sí, pásenlo ustedes, ¿sí? Dale clic. Sí, sí. No, es que el medio va para... Yo simplemente tomé como ejemplo el Cabildo. Para mirar uno de los edificios, lo podríamos hacer con los mercados, lo podríamos hacer con... El Cabildo estuvo, 1875, está ahí. Titulaba el diario La Voz del Interior, el Cabildo de Córdoba, testigo y protagonista de la historia. Digo, y apareció en la segunda foto, que es en la que tiene las dos fechas, en 1912, si ustedes miran, el Cabildo tenía una cúpula. Hubo otra temporalidad que le sacó la cúpula, porque hubo una decisión, por eso digo, es una decisión política, económica, social, bien incluida. Pero fíjense en 1940. Para muchos de nosotros esa foto dice como había calles ahí. Y sí, hoy es la peatonal, porque nacimos con la peatonal, caminamos la peatonal. Pero ahí llegaba autos. Fíjense que después llegó otra temporalidad, más o menos en la década del 60, que aparecieron las peatonales. Y en el 2006 apareció la idea de plasmar y reflejar sobre el piso de esa peatonal esa imagen espejo que nosotros tenemos el embaldosado, que solamente visto desde arriba lo vemos. Cuando caminamos vemos lo blanco y lo gris. Y hoy podríamos pensar en otra temporalidad con la idea de la Gran Manzana, pero el Cabildo sigue estando ahí. Entonces, cuando nosotros enseñamos ciencias sociales, es empezar a pensar qué y de qué manera y cómo trabajarlo. Y vamos para el medio, para adelante, para atrás. Ni el medio, ni el de atrás, ni el de adelante, ni nada. Y yo pensaba, y ahora miren, para colmo le pongo un meme al lado de Paola y digo, ¿qué hacemos ahora con las memes? ¿Qué hacemos? Yo decía, bueno, a ver, la idea es pensar qué significado tienen para nosotros enseñar el tiempo y esto que, de qué manera miramos el espacio.
Es tan gráfico pensar que nos dicen no tenemos que estudiar nada de memoria, pero nos enseñan ciudades, las provincias y las capitales las tenemos que saber. No solo de memoria, sino de norte a sur. Porque si yo empiezo a decirles, a ver, nombren las provincias con sus capitales de sur a norte. Y yo digo Tierra del Fuego. Bueno, va, para arriba. ¿Cuál sigue? Y ahí quedamos. Y encima es para arriba. O sea, ni siquiera al norte. Digo, ni siquiera los puntos cardinales que también se enseñan. Y pasan horas con los brazos para un lado y para el otro, y mirando el sol, y para acá y para allá. Digo, es empezar a pensar que la ciudad a nosotros se nos tiene que transformar en un lugar para recorrer, para aprender, para mirarla como ciudadanos primero, para poder reconocer esas temporalidades presentes, para recuperar el arte, para recuperar todo lo que podemos encontrar en inglés. Y fíjense que cuando ella decía, los chicos cuando ven las letras, y sí, hay una letra famosísima que es la M, que la reconocen y saben perfectamente qué van a buscar, ¿sí? Y a dónde tienen que ir. Lo mismo que los logos de las gaseosas. Digo, hay símbolos tan fuertes que aparecen y cartelería que está tan presente que nosotros deberíamos poder reconocernos como profes de ciencias sociales pensando en esto. Recorridos, hoy tienen la posibilidad de tener los bus que se pueden recorrer, pero la manera es cómo mirar esas capas que nosotros tenemos a partir de ese marco natural que encontró Jerónimo Luis de Cabrera y que pensó que era un lugar sumamente adecuado para instalar una ciudad que hoy es la segunda ciudad o una de las, vamos a pelear con Rosario, yo voy a decir la segunda ciudad más importante del país. Así que, bueno, la idea era esto, pensar pero con ustedes, como profes, no tanto el aula, sino ustedes tomar la conciencia de que tenemos capas temporales que deberían estar presentes y aparecer en la escuela y animarnos a hacer cosas diferentes. Así que bueno, muchísimas gracias.